1h10 después de cerradas las mesas, en un proceso electoral una vez más impecable y muy rápido, y con un resultado abultado de una diferencia de casi 20 puntos respecto de su contrincante, estando escrutadas más del 25% de las mesas hasta ahora, ya es posible confirmar que José Antonio Kast será el próximo presidente de la República. Asumirá el cargo el 11 de marzo hasta el año 2030. El presidente, sin contabilizar, por supuesto, las figuras que han sido presidentes interinos o la figura de Augusto Pinochet, número 35 en la historia de nuestro país, José Antonio Kast, el nuevo presidente, el próximo presidente de la República. Está ya confirmado y esto dice un montón de cosas, no solamente de la capacidad rápida de contabilizar los votos, de un sistema que funciona y eso es que con lápiz y papel, sino que fundamentalmente, Mauricio, por la gran distancia entre un candidato y otro, ¿no? Sí, este es un resultado histórico, Juan Manuel, es histórico en varias dimensiones. Es la primera vez desde el retorno a la democracia que tenemos un presidente de la República que estuvo en la franja del sí, que votó por el sí el año 1988 en el plebiscito. Al parecer, esa división política se está agotando. En segundo lugar, este es el traspaso de mando con la mayor distancia ideológica en la historia de Chile. Y cuando me refiero a la historia, no solamente me estoy refiriendo a la etapa posttransicional, sino que a la historia completa del país, en que un presidente de izquierda pura le entrega el poder o la banda presidencial a un candidato de la derecha más intensa, por decirlo de alguna manera. Y en tercer lugar, pero no menos importante, el candidato presidencial José Antonio Kast, desde el mes de julio-agosto, que ya venía mandando en las encuestas de opinión, siempre se mantuvo en el primer lugar, no se amedrentó cuando Evelyn Matei el año 2024 había pasado al primer lugar en las encuestas de opinión, tampoco arrugó, por decirlo de alguna manera, cuando Johannes Kaiser incrementó sus niveles de apoyo y supo administrar correctamente la distancia entre su candidatura y las candidaturas que lo seguían más abajo. Y esto es bien importante, perdona, Connie, es bien importante, Mauricio, porque la estrategia de José Antonio Kast, por más cuestionada que haya sido, le rindió. El no iniciar antes de tiempo la campaña, cuando en enero se decían que su candidatura ya había pasado. Exacto. Y él mantenía silencio. Se le preguntaba si la iba a bajar, claro, incluso en favor de Johannes Kaiser en algunos momentos. Pero yo estoy hablando mucho antes de la aparición de Johannes Kaiser, cuando en enero era la figura de Evelyn Matei y decían, no, la figura de José Antonio Kast pasó, y en el reporteo te decían, José Antonio Kast entiende que no tiene ningún sentido partir la campaña antes de abril, porque es de ahí donde él va a empezar a sumar. Llegar demasiado temprano te puede ocurrir lo que pasó con Evelyn Matei. No querer ir a una primaria y aprovechar la figura de Johannes Kaiser, como dice Connie, claro, para que él no quedara en el extremo de la derecha. Todo eso le rindió al punto de tener este resultado. Este es un manual de campaña, ¿eh? Es un manual de campaña en el sentido, primero, de manejar los tiempos electorales, de no agotarse de entrada, claro, en una campaña presidencial que no tenía mayor destino iniciarla con tanta premura. En segundo lugar, si bien Kast miraba las encuestas de opinión, nunca se desesperó por estar segundo o incluso tercero en algún momento. Luego, si bien Johannes Kaiser apareció con fuerza luego de la aprobación de la reforma previsional en el mes de enero de este año y creció en marzo o abril, Kast tampoco lo enfrentó como si fuese un rival o un enemigo. De hecho, le solía pasarlo por el lado, solía pasarlo por alto. Cuarto, se enfrentó a Evelyn Matei. Lo hizo de manera muy directa, pero cuando Evelyn Matei quiso ir sobre él dijo, aquí no vamos a discutir, no vamos a pelear, porque lo central es sacar al gobierno del presidente Boric. Son las 7 de la tarde y 14 minutos y ya tenemos resultado oficial. Está confirmado, José Antonio Kast es el próximo presidente, el presidente electo de nuestro país, y estamos viendo en las imágenes, obviamente, el comando y la celebración en el comando de José Antonio Kast, donde ya habíamos mostrado que se había instalado este escenario en la comuna de Las Condes, ahí en Avenida Presidente Errázuriz con Asturias, donde ya se ha juntado un número importante de seguidores que están ya empezando con la celebración. Esto estaba planificado, recordemos que hubo en su momento una discusión de dónde se celebraría en caso de que se cumpliera el resultado, y se habló del Estadio Bicentenario de la Florida. En fin, finalmente se llega a este lugar donde estaba listo el escenario como para llegar y montarlo cuando estuviera un poco claro cuál fuera la tendencia. Y lo vimos, lo montaron bastante rápido, y ahí vamos a ver aparecer al candidato, a la ahora presidente electo, con su primer discurso. A las 9 de la noche, nunca antes.
Sí, pero también tiene, digamos, hay que coordinarse con el presidente Gabriel Por eso, Boric, claro. que va a hacer un llamado, como es oficial, que llama a ambos candidatos. Esto va a ser transmitido Lo que pasa es también. que el presidente no va a apurar el tranco como para asumir esto fue paliza, porque si el presidente lo llama por teléfono ahora es como, ¡oh! No, reconoció al 20%. Claro, no, claro. Es probable que esto sea, ese llamado sea pasadito a las 8 Las y 8, media. se habla de las 8 de la noche, más o menos. Entre 8 y 8 y media. Y Kast cerca de las 9 de la noche. Y ahí hay que esperar también. La visita de Janet Jara, en este caso, al comando de José Antonio Kast. Ambos habían quedado y habían dicho Sí. en estos últimos días que lo harían. Janet Jara iría a celebrar, digamos, o a felicitar a José Antonio Kast en caso de que ganara, y lo mismo haría José Antonio Kast. Ahora, vienen aquí por delante un montón de cosas, ¿no? Por supuesto que no hay que apurar también el tranco, porque por supuesto lo que hay que esperar es que aparezcan los nuevos resultados, y esto va a ir muy rápido, ¿no? Es muy probable que cerca de las 9 de la noche ya tengamos buena parte de las mesas ya completamente escrutadas, porque es un proceso bastante ágil. Lo que creo que hay que mirar con mucho detenimiento es las primeras definiciones que vayan a ocurrir más allá de los gestos republicanos que vamos a tener durante esta jornada, como por ejemplo el de mañana, recibiendo el presidente de la República, José Antonio Kast, en La Moneda. Quien lo acompañe, de alguna manera puede proyectar quiénes podrían formar parte de su gabinete. Esa es una primera lectura que hay que hacer. Sí. Pero no solamente eso, sino que también a partir de ahí, todas las definiciones que vengan por parte del candidato, porque el candidato ganador, o el presidente electo más bien, porque ya es presidente electo, que van a definir muchísimo dónde va a vivir, porque no puede mantenerse en Paine, evidentemente, es un lugar muy lejos para un gobernante, y por lo tanto si va o no a vivir en La Moneda, aunque sea a tiempo parcial. Esa es una pregunta que puede parecer muy mundana, pero es muy clave también. Se la hicimos hoy día en la mañana, cuando el candidato, después de votar, siendo cuando todavía era candidato, después de votar dio su conferencia de prensa y dijo que él, en caso de ganar, daría una sorpresa mañana. O sea, mañana anunciaría dónde va a vivir, porque digamos, su casa, recordemos que es en Buin, en la comuna de Paine, y lo que se entiende es que el mismo candidato, el mismo presidente electo, tendría esta intención de volver a hacer del Palacio de la Moneda la residencia presidencial. El último presidente que vivió en La Moneda fue Carlos Ibáñez del Campo, 1958. El primero fue Manuel Bulnes en el siglo anterior, y desde entonces no se ha usado como residencia presidencial. Y al parecer es la idea o, digamos, el deseo del presidente electo, que sería, hay que hacerle modificaciones, obviamente, al Palacio de la Moneda, No, pues, si es que... está habilitado para eso. Porque no está habilitado hoy día. O sea, el presidente Los presidentes tienen unas salitas donde descansan. Tienen una pieza de Sí, descanso. sí. Más que una salita es un dormitorio. Un Una dormitorio, pieza de sí. descanso con una cama donde pueden dormir, y efectivamente, porque hay veces que han pasado las noches en La Sí, Moneda. pues. Pero distinto es vivir en el Palacio Presidencial, donde Sí. uno hace el aperitivo, digo yo. Pero Claro. No, obvio, pues, donde la Qué comida frío, alterna, uno dice, sí, qué frío también, ¿cierto? Sí. Un dato adicional, si estas cifras se mantienen, Kast estaría obteniendo más de 8 millones de votos. Ahora, sería desde el retorno a la democracia el presidente en porcentaje Claro. que también gana. Sí, porque la no solamente en cantidad de votos. es el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle el que en términos de porcentaje saca la mayor distancia, ¿no? En primera, cuando compite claro. con Alisandri, Claro. que es el 58% de los votos. Pero si es en se primera vuelta. Pero si se mantiene el 50... ¿Cómo? El de claro. Eduardo Frei. No, pero claro, pero al final quien gana es con qué porcentaje. La brecha con el Y la- segundo. Y la brecha, porque Michelle Bachelet le sacó también harta ventaja a Elie 62-38, Matei, claro. 62-38. Sí.